Estábamos en el El 70B, abogado. 70, a ver. Ok. Bien, correcto. Solo denme un minuto. Ok, ¿alguien que quiera brindar algún aporte de lo que vimos el día de ayer? ¿O alguna duda que tengan en relación a esto? Ayer lo que entendí yo fue que los bienes propios o privativos son bienes que no se dividen al divorciarse. Ujú, Entre ellos están los bienes adquiridos antes del matrimonio, como las herencias, donaciones o legados, y también que las capitulaciones son los acuerdos donde los futuros esposos deciden qué régimen económico van a utilizar. Y luego vimos la inventario y liquidación de bienes, que se realiza inventario de bienes, luego se liquida el patrimonio y finalmente se reparte. Y el Estoy juez en puede clase. ordenar venta o la subasta de bienes y repartir el dinero. Y luego nos quedamos en que íbamos a analizar lo que era el artículo 688, que lo interpretábamos con el artículo 70, ujú, ujú, que decíamos, creo que, de que deberíamos aplicarlo. Era como de entenderse como el mecanismo legal que permite ordenar, identificar y repartir los bienes del matrimonio conforme al régimen económico que fue elegido por los cónyuges antes o durante el matrimonio. ujú. Eso. Ok. No olviden, jóvenes, los aspectos constitucionales. ¿Se acuerdan que se los mencioné también? Quiero que ustedes se lo aprendan, traten de anotárselo para la vida, porque es muy bueno o es muy como le diré, que usted cuando inicia un proceso judicial estableciendo aspectos como ese, ¿verdad? Esos aspectos constitucionales que tienen que ver con el régimen económico, que sí o sí deben vincularse con estos principios de protección constitucional a la familia, que se establece específicamente en el artículo 111 de la Constitución, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y de igual forma el artículo 112 que reconoce la igualdad jurídica de los cónyuges. Por otra parte, mencionamos el derecho a la propiedad privada, que también se contempla en la Constitución de la República, la cual protege la propiedad privada y las distintas formas de propiedad. Recuerden, cuando hablamos de régimen económico, estamos regulando legalmente la relación jurídica entre los cónyuges y esa relación entre los cónyuges y terceras personas. Recuerden que el derecho de propiedad, pues, tiene incidencia directa en este tema de regímenes económicos, porque determina cómo se adquiere, cómo se administran y de igual forma la forma en que se distribuyen los bienes dentro del matrimonio. No lo olviden, jóvenes. Y por último, mencionamos el tema de justicia social y la libertad contractual. Creo que también mencionamos. Y en cuanto al principio de justicia social, les mencionaba la importancia para Honduras, o mencionábamos que para el sistema económico hondureño pues se funda en la eficiencia económica y la justicia social, ¿verdad? La correcta distribución de la riqueza. Y este principio pues también se aplica a la familia, ¿verdad? Para efectos de patrimonio entre los cónyuges. Y el artículo 328 de la Constitución de la República establece que el sistema económico hondureño se basa en ese concepto de justicia social y la dignificación de la persona humana. No lo olviden para la vida, el 328. Y por último, mencionábamos el tema de la libertad contractual, que evidentemente establece la libertad que la Constitución de la República nos brinda para que una persona pueda pactar con otra cualquier acto, ¿verdad? Y dentro de ellos, el tema de poder pactar un régimen económico. Recuerden el tema de protección constitucional a la familia, el derecho de propiedad, agregué hoy creo que el principio de justicia social y también la libertad contractual que se menciona, que acabamos de mencionar, que establece la posibilidad o facultad que las personas tienen de establecer un contrato. Vamos a ver, Miriam. Buenas tardes, abogado. Fíjese que yo solo quiero hacer un comentario. Ayer lo quería hacer porque la compañera habló algo de que ella está casada y el esposo compra a nombre de él, ¿verdad? En el caso que yo le quiero mencionar, A nombre de familiares. Ajá. ajá, sí, pero en este caso, abogado, era un matrimonio.
pero ahorita hace poco le salió el divorcio a este señor. Él está en Estados Unidos. La señora, la esposa de él, estaba acá en Honduras, pero Ujú, la señora se fue y se acompañó con otro señor. Entonces, ella, este señor, el esposo, no se daba cuenta de que ella le había vendido ciertos bienes, incluyendo ganado, un terreno en Danlí, no sé qué más aquí en donde yo trabajo, ¿verdad? Pero al caso que ella sí vendió, pero yo considero, ahora que yo estoy mirando ahorita la clase de Derecho de Familia, me he dado cuenta de que legalmente la señora era la que trabajaba acá. Es cierto que ujú, él le mandaba dinero y ella compraba y todo, ¿verdad? Pero ella era la que lo administraba, pero él nunca dejó de mandarle, o sea, él siempre estuvo, ¿verdad? Aunque él estaba allá, él se fue con esa idea de trabajar, pues, y que tener su patrimonio, pero correcto. ellos llegaron a comprar bastante abogado. Y fíjese que él pidió el divorcio y ella se Ujú, lo dio el divorcio. Pero yo ahora que me doy cuenta, ahora me da pesar, fíjese, y que yo fui la que llevé ese trámite porque él me mandó un poder a mí. Y ujú, fíjese que a la señora, gracias le dio lo que la señora vendió, que fueron ciertos animales así ganado, un solar que vendió en Danlí, y no sé acá qué más fue, si vendió algún pedazo de terreno, no sé, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas que el señor tenía exageradamente o sea, bastante bienes, incluyendo una casa allá en Danlí muy cara que la compró y está valorada como en 2 millones. Y ujú. entonces, y fíjese que para divorciarse, pues él llegó, le habló de buenas maneras a la señora y todo, y dejó abandonados los niños, incluyendo un niño como de 4 años. Y ella no peleó nada, abogado. O sea que ella le dio el divorcio al señor, y fíjese que el señor, gracias, le dio como que fueron 70,000 lempiras más después de lo que ella vendió, ¿verdad? Pero yo considero de que entonces ahí sí le tenían que haber dado la parte que a ella le correspondía, Cla- porque es cierto Claro que que sí. él mandaba dinero, es cierto, pero quien trabajaba aquí, quien pasaba viendo todos los trabajos, cultivo, ganado y todo, era ella. Miren, Entonces, después, sí, ahora me da mira, pesar porque a la señora, digamos que prácticamente, o sea, no le dio nada, digo yo, por todo lo que el señor tiene, a la señora no le tocó nada, pero ella no peleó nada, abogado. Ella le firmó sin decir absolutamente nada, será por la humildad de la señora o no sé. bien, miren, jóvenes, lo que menciona Miriam es muy común en nuestro país. Las mujeres o las parejas a veces solamente quieren disolver el matrimonio y la verdad no quieren empezar a crear conflicto o tener problemas o tener problemas legales. Hay gente que todavía en el 2026 evita los problemas legales. Pero sí, déjenme decirles que de igual forma ese tipo de situaciones hace que una persona pueda perder un patrimonio que garantice una estabilidad económica a lo largo de su vida. Entonces, y lo peor aún es cuando la persona le pregunta a un abogado y le dice, no, señor, acepte los 70,000 lempiras, le fue bien. Y yo ya he conocido casos. Y una vez, como ya lo mencionamos anteriormente, que la sentencia estableció el divorcio, que estableció la disolución del matrimonio, liquidó el régimen económico y peor aún, por mutuo consentimiento, ya no se, y que la sentencia quedó firme, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, aquí pienso que hay mucho desconocimiento, o sea, hay mucha pérdida por desconocimiento o a veces por el tema solo de disolver las relaciones y ya, ¿verdad? También. Vayamos Abogado, más. pero hay un hijo menor de edad, ahí sí puede ella, por el Ahí, hijo. ahí podría demandar en concepto de alimentos, sí, pero para efecto de bienes adquiridos durante el matrimonio ya no puede volver a invocar ninguna figura. Vamos a ver, El Manrique, detalle, abogado. Sí, el detalle, abogado, disculpe, el detalle es que ella dejó abandonado el niño y quien se quedó a cargo del niño fue el otro hermano. Entonces, quien lo tiene desde que ella se fue con otra pareja es el otro hermano. Él es el que lo ha criado como que fuera hijo de él y no lo dejó como de 4 años, pues. bueno, ahí lo que Pero hay me una imagino familia que la, disfuncional, hay una familia sí, la disfuncional, señora, lamentablemente, entonces, ajá, bien difícil alegar bienes por eso. la Veamos, señora no Manrique. encontró quien lo, quien la asesorara, la verdad de las cosas. Híjole, pero bien. Vamos a ver, Manrique.
Solo quiero hacer una pregunta, abogado. En la Constitución de la República, la libertad contractual, ¿en qué artículo lo encontramos? En el 378, creo que si no me equivoco. Lo voy a buscar, a ver. Búsquelo, si no, ya lo voy a buscar yo. No, tampoco es que me lo sé todo. Usted déjeme buscar en la Constitución. Pero me acuerdo al final. La libertad contractual. Bien. Ahora, ¿alguien más? ¿Estaba Heidi? Sí, buenas tardes. Yo tenía una interrogante, abogado, porque en el artículo 70A, numeral 1, nos dice que son bienes privativos de cada cónyuge los bienes y derechos que pertenecieran antes de la sociedad ganancial. Y en el 70B, numeral 2, dice que los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes propios como los bienes gananciales. Entonces, revisando esto, si una persona tiene una empresa o es socio de alguna empresa antes del matrimonio y ya haya aportado un capital, ese capital pertenece al numeral 70A1, donde dice que es antes de la relación o del matrimonio. Pero si a esta persona recibe dividendos y demás de esta empresa durante el matrimonio, esos dividendos sí le pertenecen también al cónyuge, pero el Claro que sí. patrimonio original no. No. El 331 es, Manrique, el artículo, creo. Bien, Heidi, en relación al artículo, a la pregunta que usted realiza, escenarios de ese tipo, jóvenes, es lo que la gente nos menciona a nosotros, de que el esposo era socio y luego aportó otro dinero o era socio, había constituido una empresa antes del matrimonio. Entonces, aquí quiero que entendamos que es donde nosotros intervenimos para tener claro qué es lo que le van a pedir al juez. Les decía anteriormente que un aspecto que blinda los bienes adquiridos antes del matrimonio es un inventario de bienes. Ese inventario de bienes que se hace en una hoja en blanco, sin muchas formalidades y solemnidades. Una casa en la colonia tal, con número de registro número tal, ¿verdad? Inscrita en el IP con un número tal. Eso es todo. Y así empiezan a describir los bienes, una moto, un carro, un terreno. Ahí incluimos esa sociedad que menciona Heidi, que una persona haya constituido antes del matrimonio, ¿verdad? O durante el matrimonio con bienes heredados. ¿Se acuerdan, verdad? Que vimos eso también, que si usted hereda una casa y la vende, ese millón puede invertirlo y volverse socia y esa sociedad será exclusivamente suya, pero las utilidades, rentas o beneficios que reciban de ese negocio sí se convierte en un bien Comunal. ganancial, Ganancial. ganancial, ganancial, correcto. Bien, teniendo claro esto, entonces la gente les va a llegar a decir, usted es abogada, abogado, fíjese que yo quiero que me diga si algo me pertenece, como les decía anteriormente. Pero Ya vender, abogado. nosotros vamos a poder, continúa siendo, persigue, el artículo lo establece, el 70B, nos lo dice que la sustitución de un bien propio privativa continúa siendo privativo, ¿verdad? Para que no lo olviden. Entonces, pero pasa caso contrario o pasa algo nuevo cuando durante el matrimonio el esposo compra nuevas acciones o le inyecta capital producto del matrimonio o del dinero del matrimonio o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso va siendo un poco más complicado un proceso de divorcio para poder establecer de quién es o qué parte le corresponde al momento de liquidar, de hacer un inventario y liquidar los bienes que le pertenecen. Es bien complicado, fíjense, no es tan sencillo así como parece, pero sí se puede hacer. Kimberly, y a veces nosotros requerimos la participación de expertos, ya sea financistas, economistas, actuarios, Peritos. peritos, exacto, que nos puedan definir orígenes del dinero, aumentos de valores, valores actuales, Abogado. etcétera, etcétera. Permítame, para poder de esa forma pedirle al juez cosas puntuales. Es importante que también lo aprendan. Sí, abogado, Díganos. porque En financieramente, el, perdón,
¿cómo se llama? Las acciones pueden cambiar de valor, por supuesto, no Correcto. necesariamente tiene que ser al valor de origen antes del matrimonio. Entonces, las finanzas en ese aspecto tienden a a fluctuar. Entonces, ahí es Correcto. donde tampoco se entiende muy bien porque los dos artículos son en base a ley, pero hay ahí un trasfondo como o sea, muy para analizar, pues. Correcto. Y miren, como les mencionaba, así como Heidi lo menciona, cada situación se analiza de manera particular y aislada. Cada situación es diferente. Como les dije ayer, así como la señora le puede dar mucha información de, mire, mi marido compró una casa, compró un carro en la colonia tal, compró un carro con tales características, compró esto, compró lo otro. Hay gente que no le puede dar información sobre los bienes. Entonces la ley establece un mecanismo legal para poder averiguarlo, pero tenemos que pedírselo al juez al momento de interponer la actuación judicial. En el abogado, en el artículo 672 del Código Procesal Civil, menciona o señala lo que usted está mencionando, ¿verdad? De la contratación o el auxilio de contadores o peritos, ¿verdad? Correcto, que eso habla del tema de liquidación, De la ¿verdad? liquidación Manrique, de, correcto, correcto, que la ya liquidación lo del vamos a patrimonio. revisar. Bien, Kimberly. Buenas, abogado. Fíjese que no sé si logra ver mi cámara. Yo no tengo energía eléctrica, entonces no sé si me da permiso de poder apagar la cámara porque tuve que Sí, meter internet para estar presente. correcto, está bien. Ok, Eric, gracias. Eric, Eric Eduardo. Buenas tardes, abogado. Disculpe la intervención. Fíjese que soltando lo mismo que la compañera, pero yo porque voy en movimiento, recién salí de la oficina ahorita y Correcto, voy en bien. tráfico. Avancemos entonces, jóvenes. Les decía que es sumamente importante tener claro cuáles son los tipos de bienes que van a aprender y que van a solicitarle al juez. Ya saben que todos los bienes propios y privativos no se dividen, ¿verdad? Y que los bienes gananciales sí se dividen, ¿verdad? En las partes iguales. Evidentemente, cuando hablamos de sociedad ganancial, ¿verdad? Ahora, mencionábamos que la sociedad ganancial empieza al momento de que el matrimonio se celebra o en el momento en que el régimen económico se establece a través de esa capitulación matrimonial. Ojo, y se inscriben debidamente en el registro público correspondiente, en el Instituto de la Propiedad. ¿Ok? Ahora, En un el IP. aspecto, perdone. No, perdón, abogado, es que sí, yo tenía esa duda, ¿verdad? Que a dónde era ese registro. Y Ok, como solo dice registro público aquí, yo no lo sabía, entonces es en el IP. correcto, bien, así es. Ahora, el 70D nos habla un poco sobre la liquidación. Quiero dejar este artículo 70D para el final. Lo vamos a poder correlacionar un poco sobre los artículos que están en el Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué otro aspecto es importante? Eh, el Código de Familia establece, jóvenes, que para efecto del sostenimiento del hogar, también ya lo habíamos mencionado, no aplicamos estas reglas, ¿verdad? Sino que para efecto de los gastos propios del hogar o sostenimiento del hogar, la ley evidentemente establece otra dinámica. Habla de gastos comunes, compartidos, en el caso de que ambos cónyuges trabajen y directamente proporcional al ingreso de cada uno de los cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? Que si las cargas del matrimonio suman 100 lempiras, hay que gastar 100 lempiras al mes, por ejemplo, y que si el marido gana 500 lempiras y la esposa gana 1000, ¿quién va a tener que poner la mayor partida de la carga? Pues la esposa, ¿verdad? O viceversa. Si el esposo es el que gana 1000 y la esposa gana 500, el esposo tiene que poner la mayor cantidad, el mayor porcentaje. Pero ojo, no con esto hacemos mención de que la esposa no paga, porque aún en el 2026 existen conceptos, hay gente que maneja este concepto, que la mujer no tiene que aportar a los gastos del hogar, y la respuesta es no. Ya lo vamos a ver también más adelante cuando revisemos el tema de alimentos, ¿verdad? Que ahí también se menciona. Entonces, eso en términos generales, para las personas que contraen matrimonio y establecen el régimen económico de separación de bienes,
Ya les había dicho también que no significa que Axel va a comprar un huevo y que su esposa Dania va a comprar otro, ¿verdad? Y que él le va a decir, no, 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 cuidadito me tocas eso, que eso es mío, pero yo lo compré con mi dinero y estamos casados con separación de bienes. Eso no significa régimen económico, ¿ok? Eso son la carga propia del hogar y amerita otro tratamiento, tal como ya se los acabo de mencionar, que dicho sea de paso, ya ha sido una causa para poder establecer una medida cautelar de embargo en contra del otro cónyuge. O sea, una esposa ya se ha visto en la necesidad de embargar al marido porque no le da dinero para la comida. Va donde el juez establece una cuantía determinada y queda embargado, ¿verdad? ¿Es posible hacerlo? Sí. Y continuar casado sin problema, ¿verdad? Ya se ha dado este extremo, sin ningún problema. Ahora, llegamos al famoso artículo que ya hemos mencionado anteriormente, que en el artículo 72 se define muy claramente, jóvenes, que el menaje del hogar le pertenece a la mujer. ¿Ya lo habían escuchado anteriormente? Lo dijo, abogado. Sí, Mande. sí, abogado, ya. Ya lo había Bien. mencionado. Ahora, No, abogado, yo hasta que usted lo mencionó. bien, entonces ya les había mencionado que hablar de menaje del hogar es el conjunto de bienes destinados al uso ordinario y cotidiano de la familia. Muebles, camas, mesas, sillas, electrodomésticos, utensilios de cocina, ropa de cama, objetos de uso doméstico habitual, enseres necesarios para la vida familiar, ¿verdad? Esto es menaje del hogar. ¿Se queda la mujer indistintamente de la causa que motiva la separación? La respuesta es sí. Si la mujer fue la que puso los cachos, es posible que se quede con el menaje, se queda con sí, se queda con También. el menaje, claro que sí. Le estoy diciendo este extremo de que no hay ninguna causa que excluya el derecho a lo que se describe en este artículo. Rafael. Sí, buenas Injusta noches. la ley, Eso ¿no? está en el artículo 72, ¿verdad, abogado? Y menciona también que la parte de los bienes personales, algo así, de uso personal del hombre, eso no, eso sí le corresponde al hombre. Eso se describe en el artículo 70B. Ya lo vimos eso, para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, tomando en cuenta lo que Rafael pregunta, ¿con qué se va a ir Manrique si la esposa lo corre? Se va a ir Con sus con todo herramientas de lo trabajo nada más. correcto. Se va a ir con todo lo que describe el artículo 70B. Bienes propios o privativos, nada más. Así como el Chavo del Ocho salía con su palito y eso, así, Si no, solo con así. la cobija al hombro. Así en la cobija va a meter su El morralito. metatito, el morral, y se lo va a llevar con la ropa, sus utensilios de uso personal, desodorante, loción, lámina de afeitar, etcétera, y su shampoo si tiene, si no tiene y no usa, ¿verdad? Como otros que no usamos, no mentira, si usamos champú por el cráneo ustedes. Eh, y así sucesivamente. Y recuerden que eso se describe en el artículo 70B. Porque a veces nos preguntan, abogada, abogado, yo me voy a ir de mi casa, quiero que me diga qué me puedo llevar. Y la respuesta es muy clara. El menaje del hogar es exclusivo de la mujer, salvo en Usted me aquellos dice que casos, nada, abogado. salvo que en aquellos casos, ahí también la ley establece que aquellos bienes u utensilios propios para desempeñar sus funciones, ¿verdad? O su profesión u oficio. También lo se describe en la ley. Y Ah, recuerden, claro. por ejemplo, digamos que ustedes vengan y pongan, Axel venga y ponga su bufete en su casa, ¿verdad? Para aprovechando ahorrar tema de la luz y todo, instala su bufete en su casa, de su oficina, tiene su pantalla, tiene su escritorio. Jóvenes, hay escritorios que cuestan 100.000 lempiras, 150.000 lempiras, y así sucesivamente su pantalla, tiene todo un sistema integrado, que tiene una computadora que le costó 50.000, y así empieza a hacer cuentas y tiene su bufete, le llega a costar 1.000.000 de lempiras. Un ejemplo. Viene y da la casualidad que Axel se deja de su esposa. Axel tiene el derecho de llevarse todo lo que constituye ese espacio físico para el cual destinó para brindar sus servicios y poder llevárselo para otro espacio sin problema. Mélida.
Sí, abogado, en el tema del menaje, ¿incluye la casa? No, la casa no, la casa es son otros 5 lempiras que vamos a revisar más adelante, pero solamente para irles adelantando, Oh, hay quiere aspectos, llevar Mérida. sí, hay aspectos hasta la casa, hay Y que re- compañera, no, abogado, y en ese caso que usted está planteando también de que él está poniendo su lugar de trabajo en la misma casa, y si la esposa también es abogada. Ay, ahí esa es Es que es una bien, empresa ahí. ahí, esa es una empresa constituida como ambos. Y es una Y si misma. ahí vamos a identificar si primero, si la empresa está constituida como tal. Uno. Dos, si esa empresa ya generó algún nombre a un reconocimiento social que le aumentó algún valor, solo al nombre social. Pero si es un bufete común, ¿verdad? Que no tiene mucho renombre, un bufete, y que se puedan dividir los bienes a lo interno, el juez normalmente ordena que se dividan esos bienes. Es lo que normalmente suele pasar. Pero imagine que usted ponga un bufete reconocido, que tenga un bufete que realmente tenga una clientela significativa, ya tenga un prestigio, tenga un nombre comercial, tenga, etcétera, etcétera. Ahí ya tendríamos que hablar de muchos valores que pueden Ah, establecer un valor de la firma. Ya es una firma la que tienen ahí en abogado. ese escenario. La Vamos a ver podemos. Elisa María Manrique. Vamos a ver a Elisa María. Ajá. Sí, hola, buenas noches. Sí, era más que todo referente, casi lo mismo que tocaron ahorita, porque digamos, a veces hay situaciones de que existe algún taller y a veces el taller está abajo y la casa está arriba, pero puede Correcto. el taller sí está constituido y los cónyuges son los socios del 50-50%, Ahí entonces sí. como ahí el hombre, pues porque si el hombre desempeña el trabajo con las herramientas del taller, Sí. entonces, Pero esa es ¿cómo otra queda? cosa, ahí claramente lo establece, jóvenes, en el 70A y 70B lo dice claramente que si se trata de una empresa debidamente constituida, reconocida, lo dice ahí, producto de la pareja, se dará el tratamiento de un bien ganancial. ¿Verdad? Lo vamos a dividir en partes iguales porque evidentemente, supongamos que sea un taller de soldadura. Yo no sabía que yo conocí un caso de un taller de soldaduras que cuando a mí me lo presentan pensé que era un taller pequeñito, pero cuando llegué al taller era una industria, que era un taller industrial que empezó con algo muy poco. Entonces, la cosa fue que el señor puso, mira, para iniciar el taller el señor puso como 100,000 lempiras y la esposa le puso 10,000. Eran 110,000 lempiras lo que se tenían. Y al no tener definido el origen del capital inicial fue lo que hizo confuso, complicado el caso. Y ocupamos ahí por ahí varios peritos para que nos ayudaran a definir varias cosas. Entonces se volvió un caso muy complejo, pero es porque ahí la sociedad estaba constituida como tal y aparecía la esposa con un 10% y él como un 90%. Entonces ahí sí se tuvo que poner valor a los bienes para poder ver qué parte le correspondía a cuál. Y lo que normalmente el juez hace es tasar las acciones para saber si uno de los dos quiere comprarle al otro o continúa la sociedad y recibe los beneficios. También es posible que lo hagan. Diana y Gisela. Abogado, tengo un caso de una conocida de que ella estaba con su pareja, ¿verdad? Pero su causal de separación fue por una infidelidad y ella se fue de la casa porque la persona, el hombre no quiso abandonar el hogar, pero al salir de la casa viene ella y le reclama de que las cosas se las tiene que dar a ella, pero él le dice de que no, porque ella fue la que dejó la casa, ella podría proceder. Claro que sí. Claro que sí. La ley establece, ya lo aprendió usted hoy, dígale que el artículo 72 lo establece. Ella pudiese interponer una actuación de solicitud del menaje del hogar. El problema que existe, jóvenes, es que es muy poco común, es muy raro, muy, muy raro que la gente tenga un inventario lo que tenía en su hogar, de lo que tenía en un menaje del hogar, para poder solicitarlo judicialmente. Entonces, para que Diani vaya donde el juez y le diga, señor juez, yo solicito que por favor usted ordene a que se me entregue el menaje del hogar, un televisor marca tal, serie tal,
una refrigeradora marca tal, serie tal, y empieza a hacer una descripción muy detallada, ¿verdad? Es muy raro que una persona lo tenga. Hay gente que lo tiene, pero la mayor parte de la gente no lo tiene. Pero en términos generales podría acercarse con un abogado, dígale a su amiga, para que interponga una actuación, ¿verdad? A veces solamente requiere el acompañamiento de la fuerza pública para que le digan a él que le permitan retirar el menaje del hogar, y hay gente que accede, ¿verdad? Para poder hacerlo. Pero dígale que ella sin temor sepa que el menaje del hogar le corresponde. Ah, ok, gracias. Liz. Sí, abogado, yo tengo una consulta. Bueno, se sale un poco de contexto. En caso de las parejas en unión libre, bueno, yo le hablo Ajá, según el caso de mis padres, ¿verdad? correcto. Por unión libre, al momento en que se dejan, pues ellos formaron la casa todo desde cero, ¿verdad? Hicieron casa, muebles y todo lo que hay desde cero juntos. Y en ese caso, ¿cómo se hace la repartición? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cuando se dejaron o cuando se unieron? ¿Cómo? O sea, ellos se unieron. Al unirse Ajá, ellos como pareja, ellos hicieron todo eso juntos. correcto. Bien. El menaje, claro, de su mamá. Ahí no reparte absolutamente nada. Todo lo que está a lo interno de la casa es de su mamá. El resto de bienes se divide en partes iguales, ¿verdad? Si están en unión libre, hay que formalizarla a través de la unión de hecho. ¿Se acuerda que lo vimos en el primer parcial, verdad? Entonces hay que formalizarla a través de la unión de hecho, y ahí se le establece que todos los bienes adquiridos durante la unión libre se vuelven gananciales y hay que dividirlos en partes iguales. Los bienes, pero el menaje es de su mamá, exclusivo de su mamá, excluyendo lo que se enlista en el artículo 70B. Manrique. Sí, abogado, solo quiero reforzar lo que decía la compañera cuando hay empresas, ¿verdad? Em, o personas jurídicas, que el Código Civil ya lo estipula, ¿verdad? En el capítulo 3 que para la disolución de esas empresas, pues, aún siendo matrimonio, si están legalmente constituidas, el mismo reglamento lo va a decir. Tendría que decirlo, pero no todas lo dicen. Ah, ajá. Tendría que, no todas lo dicen. A veces contratan a una persona Protección. para contratan a una persona para hacer un reglamento de una sociedad y no lo incluye. No lo incluye. No siempre, no pasa, Manrique, no siempre Ajá. está. Cuando usted lee estatutos de una sociedad, no siempre define los motivos para disolver una empresa. Pero si serviría Pero, ese. pero se contemplan de manera complementaria o de manera supletoria a lo que establece el Código de Comercio. Se utilizan eso. Ajá, Ok, gracias. veamos, Eric. Sí, abogado, mi consulta es, ¿no hay un término de prescripción para el derecho, como por el ejemplo que puso la compañera Giselle, eh, de que la pareja dejó la casa, pero ella nunca reclamó, entonces no hay un término por prescripción que no pueda, No, que la invalide? sé que no, pero el Código de Familia claramente ya lo vamos a revisar desde los últimos artículos sobre el régimen económico, que nos dice que el abandono injustificado del hogar le quita el derecho a una persona a recibir los beneficios de un bien en materia de sociedad ganancial. Claramente se establece, pero no prescribe el derecho a reclamar algún beneficio, eso no prescribe. Bien, Muchas gracias. ahora, ojo, ya para los últimos artículos jóvenes del tema de régimen económico, después del 73, 74, 75 y 76, nos habla un poco sobre cómo se van a hacer frente a los gastos del sostenimiento del hogar, ¿verdad? O cómo se van a hacer frente ciertas obligaciones que surgen del matrimonio. Nos dicen, jóvenes, que deudas, obligaciones que se contraigan para el sostenimiento de la familia, ¿cómo se van a pagar? Se van a pagar por los bienes, primero con los bienes comunes
Y si esos bienes comunes no ajustan para pagar esas obligaciones, se van a hacer, le van a hacer frente los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Ojo con esto, acá sí entran los bienes adquiridos a título gratuito. Les planteo un ejemplo rapidito. Imagínense ustedes que adquieran una deuda en un hospital porque uno de sus 3 hijos o sus 3 hijos estuvo hospitalizado, ¿verdad? Y después de 2 semanas se deben 3 millones al hospital. Imagínense ustedes. De manera inmediata hay que pagar al hospital, ¿verdad? Y hacerle frente a esa obligación. Y nos dice, ¿cómo nos dice que se van a hacer frente a esas obligaciones? Aquí nos lo dice el artículo número 73. Por favor, subrayenlo aquellos que toman nota. Y nos dice que se van a hacer frente a esas deudas con bienes comunes primero. Y si estos no ajustan, con bienes propios o privativos. Entonces, supóngase usted que venga el señor Rafael Cepeda, y Rafael trabajando, tenía en su cuenta bancaria solo 2 millones y debían 3. Y le dice a la esposa: vieja, fíjate que debemos 1 millón más. Mira, yo no sé cómo vas a hacer porque yo solo tengo los bienes que me heredó mi abuela o me heredó mi mamá. Lo siento. La ley dice que para hacer frente a este tipo de obligaciones, usted puede exigirle que venda sus bienes para que ayude a pagar esa obligación propia del sostenimiento de la familia. A eso hace referencia ese artículo. Bien. Y luego lo mismo con el tema de la responsabilidad civil. También nos dice el 75, las deudas adquiridas antes del matrimonio. Imagínense ustedes que venga quién, que venga Melody, y como sabe que se va a casar con un millonario, se vaya al mall hoy y tope una tarjeta de crédito de 1 millón de lempiras. Y como sabe que va a casar con un millonario, que a través en el régimen de sociedad gananciales, ella cree que le va a pagar esa deuda, el millonario le puede decir: momentito, mamita, todas las deudas que usted contrajo antes del matrimonio, la ley dice que usted tiene que pagarlas con sus bienes propios o privativos. No se mezclan y tampoco obligan al otro cónyuge a pagarla. ¿Eh? El 76 es el que le mencionaba, por el tema de los gastos fúnebres, gastos por enfermedades, etcétera. El 77 nos dice: jóvenes, cuando terminan la sociedad, la comunidad de bienes. Y del 78 al 81, quiero que también por favor lo recuerden. Estas causas apréndanselas, por favor. Apréndanselas cuando termina la comunidad de bienes. Aquí está el 78, que ya les había mencionado anteriormente, que el abandono injustificado del hogar hace cesar el derecho de los bienes en lo que le favorezcan durante el tiempo de la separación o el abandono. ¿Ok? Y lo mismo en el caso de la separación de hecho. Vamos a ver más adelante, y creo que también ya lo habíamos mencionado aquí, que la separación de hecho es una figura jurídica a través de la cual el juez o la ley reconoce que dos personas se han separado. Solamente eso. ¿Se acuerdan que ayer lo revisábamos, verdad? Y no confundan unión de hecho con divorcio. Más adelante vamos a ver esa diferencia. Y lo mismo con la declaración de nulidad del matrimonio. Si quieren adelantar y estudiar un poco las causas de nulidad de matrimonio que nuestra legislación contempla, se describen a partir del artículo 228 del Código de Familia para que las puedan revisar. Y nos dice que si un matrimonio se declara nulo, jóvenes, el cónyuge que actúa de mala fe no tiene derecho a ningún tipo de beneficio de la comunidad matrimonial o de los bienes que se han adquirido durante el matrimonio. Y por último, el artículo 81 nos dice que si en la administración de los bienes de esa masa matrimonial o de los bienes del matrimonio, uno de los dos cónyuges mal administra, malversa o mal utiliza los bienes o los pone en riesgo, el otro cónyuge le puede ir a decir al juez: señor juez, mire, pídale cuenta de los bienes que ha administrado, porque yo sospecho que existe mala administración, y solo esto puede ser una causa para que el régimen económico se liquide y se modifique el régimen económico, y que probablemente cada uno de los cónyuges administre los bienes como si fuera suyo. ¿Correcto? Abogado.
Perdón, en ese sentido, ¿se puede hacer directamente la cita en el juzgado o hay que buscar un abogado? Hay que buscar un abogado. Ajá. Hay que buscar un abogado. Bien. Pero se puede hacer en los juzgados de paz cuando la cuantía es menos de 50,000 lempiras, ¿verdad? No. Si hablamos de No. régimen económico, ya les había enseñado anteriormente que todos los vamos a abordar en los juzgados de letras. Letras. Bien. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, les pido para mañana les voy a presentar, les voy a hacer un resumen de todo el tema antes de iniciar el tema de patrimonio familiar. Les pido que por favor, les he dado vacaciones esta semana, ¿verdad? Pero no crean que es que no vamos a hacer más tareas. Pero les pido que por favor para mañana lean el tema de patrimonio familiar. Se describe a partir del 82. Está muy relacionado con el tema de régimen económico. Les pido que por favor lo lean para que podamos comprender las diferencias más importantes de estas dos figuras. Paso lista rápidamente y nos vamos a ir rápido el día de hoy. Abogado, ya están las instrucciones en el campus. No, todavía no me han entregado mi aparato. Espero que me lo entreguen mañana, así que va a ser para número 1. Ok. Sí, buenas noches, abogado. Número 3, 4. 4 presente, abogado. Presente. Número 6, 7. 7 presente, abogado. Número 9. 9 presente, abogado. Número 13, 14. 13 presente. Presente, 14. 18, 20. 18 presente, abogado. 20 20, también. correcto. 29. Buenas tardes, presente. 34, 35. Presente, 34. 35 presente. 36. 36 presente. 38, 39. 38 presente. 39. Presente. Número 42, 43. 42 presente. 43, 46. 43. 43 presente. 47, 46. 46 presente, abogado. 52, 54. 54, 55.